diciendo que queremos que Él no sea, que tenga una presencia temporal en nuestra vida, sino algo permanente. Lo cual no depende de Él, sino que depende de cuánto le busquemos, ¿sí? Cuánto anhelemos de Él, de su presencia, manifestándose en nuestros corazones. Siempre es bueno, hermanos, decirle todo esto al Señor, porque Él se agrada y Él siempre es quien derrama de su gracia y de su bendición sobre nuestras vidas de una manera inagotable. Amén. Entonces, expresarle todo esto al Señor con fe y con un amor sincero es algo que al Señor le agrada y que llega a su corazón como algo grato. Amén. Así que agradecemos al Señor por este tiempo. Quiero meditar en una palabra que el Señor puso en mi corazón en estos días. Y ahora mientras me preparaba, me trajo otra, así que por eso nos demoramos un poquito más. Yo cuando me baño, no canto, pero el Señor me trae cosas. No sé por qué, pero esto es lo que el Señor trajo para este día. Le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Efesios capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. ¿Lo tiene? Entonces leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. Te invito a que oremos. Padre amado, gracias por este tiempo tan bello, Señor, de poder estar reunidos, ponernos de acuerdo para adorarte, Señor, y entronizarte en nuestros corazones, Señor. Dejando de lado un montón de cuestiones que atañen a nuestra vida, a nuestra rutina diaria, Señor, y enfocándonos en lo alto, en el Altísimo, en las cosas eternas, Señor, que permanecen para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque alguna vez tú me traías ese pensamiento de que los hijos tuyos, los creyentes, no tenemos un cable a tierra, tenemos un cable, una conexión al cielo, Señor. Es tan diferente, porque no se trata de distraernos por un minuto, Señor, por unos minutos, por unas horas, sino se trata de ser fortalecidos, ser enriquecidos, recibir la nutrición en lo espiritual, Señor, que es lo que atañe, Señor, a nuestra vida como hijos tuyos. Gracias, Señor, por estar aquí, por cada familia, Señor, por los hermanos que han venido después de algunos meses que no lo hemos visto. Gracias por las vidas, Señor, sus vidas. Qué bueno, Señor, qué grata sorpresa, Señor. Me imagino que cuando en el Nuevo Testamento se encontraban, Señor, los apóstoles, los que caminaban y andaban, Señor, llevando el Evangelio, y volvían después de mucho tiempo a una congregación. Qué alegría tan grande, Señor. Qué bueno que puedes sentir esto, Señor. Y qué bueno saber que va a llegar un momento que ya no vamos a tener distancia, que vamos a estar todos reunidos, Señor, en un solo lugar, en tu misma presencia, Señor. Gracias, Señor, porque esta es nuestra esperanza. Y Padre, en este día te rogamos que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, porque tú siempre tienes algo que decirnos, Señor. Cuando tu Hijo estuvo en la tierra y empezó su ministerio,
hablaba, Señor, acerca de tu reino, Señor, y trajo un montón de principios, de fundamentos que hasta el día de hoy no son tan necesarios, Señor, de prestarle atención. Pero hay algo que es determinante, Señor, en la vida de un creyente, y de esto tú nos vas a hablar en esta noche. Por eso te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada corazón, en cada vida, Señor, porque las palabras, mis palabras, son limitadas, Señor, pero tu palabra y el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, hacen que no vuelva a ti vacía, sino que produzca fruto, Señor, porque la semilla de tu palabra es una semilla poderosa, Señor. Seas tú, Señor, instruyendo a mi vida, a mi corazón, para que pueda, Señor, transmitir esta palabra conforme a lo que es tu voluntad, Señor, para este día. Y como cada domingo también oramos por cada maestra que estará, Señor, brindando ese consejo, esa enseñanza a los niños, Señor. Tú seas, Señor, glorificándote en ellos, Señor, para que toda influencia que tienen, Señor, a veces buena y a veces no tan buena, puedan, Señor, tener la mejor influencia, la que viene de parte tuya, Señor, porque tu palabra es verdad, y que esa verdad sea afirmando sus corazones, Señor, sea haciendo retroceder todo temor que a veces se presenta en el corazón de los niños, Señor, y que puedan saber que tú les amas, Señor, y vivirlo, experimentarlo, Señor, desde pequeño, de manera de que puedan crecer, Señor, afirmados en ti, Señor. Bendecimos esas clases, cada una de ellas, y te rogamos que tú también te glorifiques allí. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Éfeso estaba en lo que hoy es Turquía, ¿sí? Por esa zona, a la orilla del mar Egeo. Era una de las 4 ciudades más importantes del Imperio Romano, junto con Roma, Alejandría, Antioquía, de Siria, que es donde estaba la iglesia, donde Pablo siempre volvía, menos en el último viaje. No llegó porque lo metieron preso, pero junto con Éfeso eran las ciudades más concurridas, más comerciales y con mayor incidencia cultural, ¿sí? Porque ahí, como estaba en una ciudad que tenía un puerto, venía gente de todo el mundo conocido en esa época. Había mucho movimiento, pero tenía la particularidad que era una ciudad muy pagana. Éfeso era una ciudad muy pagana, en el sentido de adoración a otros dioses. Se practicaba la brujería, la adivinación. O sea que en lo espiritual el ambiente era un ambiente bastante pesado. Y había allí un templo de la diosa Artemisa, que usted lo va a encontrar en el libro de Hechos como Diana de los Efesios, porque era el nombre que le habían dado los romanos, ¿sí? Diana. Y allí, hermanos, era un templo majestuoso, considerado una de las 7 maravillas del mundo en ese entonces, y habían prostitutas sagradas ahí. O sea, moralmente era una ciudad bastante difícil, espiritualmente era un lugar muy fuerte, y ahí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, planta una iglesia, la iglesia de Éfeso, y estuvo 3 años allí enseñando, discipulando, ¿sí? A los creyentes. Entonces, en medio de esa ciudad tan corrompida se había levantado una iglesia que, según estas palabras de Pablo, lo llenaban de gozo, de alegría, ¿sí?
como el hermano recién contó, ese testimonio de la IEP, bueno, es algo lo que sintió el apóstol Pablo, porque dice: he oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Es decir, cuando dice la fe en el Señor Jesús, no solamente que habían creído en Jesucristo, habían sido hechos nueva criatura, habían nacido de nuevo, habían sido hechos hijos de Dios, sino que también habla de que se mantenían fieles al Señor. Es decir, que no solamente habían recibido la enseñanza, la doctrina, sino que estaban aplicándola, porque eso se refiere: he oído de vuestra fe en el Señor. Se habían mantenido fieles. Eso habla de una intimidad con Cristo. O sea, no habían cambiado de una religión a otra, sino que habían mantenido en un ambiente difícil, porque imagínense que Dios se empezó a mover ahí. Cuando el apóstol Pablo empezó a predicar y a confrontar, tuvo grandes bendiciones. Muchos de los que practicaban la magia se arrepintieron, dejaron esas prácticas, y dice en la Biblia que llevaron los libros y los quemaron. Y cuando uno saca la cuenta de cuánto dinero era lo que valían eso, es un montón de plata invertida en las tinieblas. Pero también, por otro lado, empezaron a tener problemas porque había un tal Demetrio que hacía figuras de plata, un platero que hacía el templo, lo hacía en plata, y eso era su entrada. En la economía se le empezó a venir abajo porque la gente empezó a creer en Jesucristo y a dejar esta deidad, esta Diana de los Efesios. Entonces empezaron a tener problemas, a ser perseguidos, a ser demandados públicamente por la causa del Evangelio. Pero sin embargo, con el paso del tiempo, el apóstol Pablo escucha que ellos se han mantenido fieles, han sido, su relación con Cristo se había mantenido firme, y eso había provocado un amor, porque al tener intimidad con el Señor, al tener una buena relación con el Señor, al tener una comunión con el Señor, al mantenerse fieles al Señor, a lo que habían aprendido de Él, el fruto del Espíritu, que empieza por el amor, se estaba manifestando para con todos los santos. Uno lo lee así y dice: bueno, si es obvio, tiene que haber un amor. Pero era muy difícil ahí, porque habían gente judía, gente gentil, y gentiles de todos lados, con diferentes contextos de su historia religiosa, de sus prácticas. Entonces era una bendición para él. Dice entonces: yo la verdad he oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, y no ceso de dar gracias por vosotros. Se sentía feliz, y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y oraba por ellos, ¿no? Entonces encontramos una iglesia que con el paso del tiempo se había mantenido fiel al Señor, había mantenido su comunión con Cristo. Eso hacía que tenía un amor sincero. Cuando hablamos de amor aquí, hay un montón de expresiones griegas para el amor. Y el amor ahí es el amor ágape. La expresión griega es ágape, es el amor que proviene de Dios, el amor sacrificial. No es el amor filos, que es el amor de la amistad, ¿sí? No es el amor ergos, que es el amor de la familia. No es el amor eros, que es el amor de una pareja, ¿sí? De un matrimonio. No es el amor propio tampoco, ¿sí? Porque hay una palabra para el amor propio, sino que es ágape, el amor de desear el mejor bienestar para el otro, la intención de mantenerse en comunión con el otro, ¿no? Ese es el amor que él resaltaba. Y un poco más adelante, en el capítulo 3, le invito a que me acompañe, capítulo 3, versículo 17 al 19, dice, está orando, hace una oración, le está diciendo cómo él ora por ellos, ¿sí? Recién habíamos leído que él oraba, y acá está
de alguna manera mostrando o diciendo de qué manera oraban, por qué oraban, en qué dirección, cuáles eran los motivos. Entonces en el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! ¡Qué oración! Nos hemos salteado alguna parte. Pero ¿qué es lo que, en resumen, y ahora vamos a ir a los detalles, pero está orando para que ellos se mantengan fieles a Cristo y se mantengan, por lo tanto, si se mantienen fieles a Cristo, se mantengan en ese amor que tienen los unos para con los otros. Primero resalta que ellos tienen estas dos cualidades y ahora ora para que no las pierdan. Cuando dice por esta... para que habite Cristo, es lo que cantamos recién. Habitar, kataqueo en griego, sugiere una residencia permanente, no es algo temporario. Y está referido a esa comunión con Cristo. Porque uno puede decir, bueno, pues si es obvio que cuando uno nace de nuevo es sellado con el Espíritu Santo, así que el Señor está ahí en nuestro corazón. Pero lo que está diciendo ahí de habitar es comunión, es intimidad, no es una cuestión de, religiosa, de algún momento, de un día de la semana, o de 2 días en la semana, o de no, es algo en lo que Cristo como Señor está ahí permanentemente. Eso es lo que está hablando. Yo quiero que ustedes, como diciendo, mantengan esa fe en el Señor, esa fidelidad, se mantengan en comunión con Cristo, ¿sí? Entonces, a fin de que arraigados quiere decir con raíces firmes, ¿sí? Con un fundamento firme, y cimentados ¿en qué? En amor, es lo mismo. O sea, si ustedes permanecen buscando en comunión con Cristo, una forma permanente, como una habitación, cantábamos recién, yo quiero una habitación, ¿sí? ¿Lo cantábamos así? Una eternidad, eso es permanente. Entonces, seáis de esa manera plenamente capaces de comprender con todos los santos. Comprender es algo que significa asirse, tomar posesión de algo, tener claridad de algo, ¿sí? Si ustedes permanecen fieles a Cristo, en comunión con Cristo, ese amor con el cual van a estar arraigados y cimentados les va a permitir comprender ¿qué cosa? Con todo, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. Porque a pesar de que cada uno de ellos había conocido el amor de Cristo, porque venían de una historia, de una vida de pecado, muertos en delitos de pecado, como dice él mismo ahí, en el capítulo 2, el versículo 1, todavía no habían entendido, o sea, estaban conociendo el amor de Cristo. No era un amor histórico que murió en la cruz solamente, es un amor que es permanente. Y cuando habla de la anchura, es decir, no hay nada que no pueda abarcar el amor de Cristo. Cuando habla de la longitud, no es un poquito, es en mi caminar, en mi andar. Cuando adolescente, cuando joven, cuando esposo, esposa, cuando abuelo, cuando abuela, sigue ahí el amor. Una manera de explicar. La profundidad. Él nos sigue amando cuando estamos lo más bajos, cuando caemos, cuando fallamos, cuando fracasamos, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos amargura, cuando vienen las tensiones sobre nuestras vidas. El amor de Cristo se manifiesta ahí.
Y la altura también, cuando las cosas no salen bien, cuando estamos reenchufados, llenos de su presencia. El amor de Cristo en todo, hermano. El amor de Cristo. Van a comprender eso si se mantienen. Yo oro para que ustedes puedan ir conociendo ese amor en Cristo. Pero para eso deben permanecer en Cristo. Debe Cristo habitar en vuestros corazones. Tiene que haber una comunión permanente. Lo que les va a llevar a tener un amor que les va a permitir conocer ese amor de Cristo y vivir ese amor de Cristo. ¿Sí? Porque justamente ese amor se expresaba en cómo ellos se conducían entre ellos. ¿No decía así al principio? Y vuestro amor para con todos los santos. Una cosa es decir, sí, yo amo, y otra cosa es expresar ese amor, ¿sí? En diferentes formas. Entonces, por eso, hermanos, que era tan importante para el apóstol Pablo que ellos se mantuvieran así. Lo primero, reconocen que están en Cristo, que están siendo obedientes, que han recibido la palabra, pero que están viviendo la palabra. Y dice, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, para que maduren, para que crezcan, para que sean personas. Éfeso, hermanos, se transformó en un centro misionero. De ahí empezaron a abrirse iglesias en sus alrededores, en las ciudades alrededor. Entonces, él oraba, hermanos, para que ellos no perdieran esto que había escuchado, que todavía estaba funcionando y que lo hacía una iglesia extraordinaria, que lo llenaba de gozo en su corazón. Vamos al capítulo 4, versículo 1 al 3. Ahora, primero reconoce que tienen una comunión con el Señor, un amor entre ellos. Después ora para que no pierdan eso, sino que puedan seguir, permanecer. Y ahora les da un consejo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y somos llamados por el Señor, somos representantes de Él, embajadores de Él. Tenemos una vocación, una dignidad que nos ha dado Él. ¿Y cómo funciona eso? Entonces, habla con toda humildad y mansedumbre. Humildad, lo opuesto a altivez, a orgullo. Mansedumbre, que últimamente lo hemos nombrado bastante. Poder bajo control, ¿sí? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No pierdan esto. Para que no pierdan esto, tienen que ser humildes, tienen que ser mansos, tienen que ser pacientes, tienen que soportarse, porque son diferentes, porque son distintos, porque ven las cosas a veces diferentes, pero tienen que mantenerse. Y sigue el versículo 3, solícitos, empeñados, enfocados, con un esfuerzo en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Amén? Entonces, ¿cómo podemos, el resumen de estos, los versículos que hemos leído? Pablo agradece a Dios por la vida de los hermanos de la iglesia de Éfeso, porque están manteniéndose en fe, porque están compartiendo un amor sincero el uno con el otro. Ora para que no pierdan esto, sino que siga creciendo, para que maduren, para que puedan llegar a la plenitud que el Señor quiere que vayan llegando en sus vidas espirituales. Y después les aconseja y les sigue indicando: para esto ustedes tienen que andar de una forma correcta, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, manteniendo la unidad que produce el Espíritu Santo y manteniendo la paz. ¿Amén? Entonces,
reconoce que tiene algo, ora para que no lo pierdan y le dice, tengan cuidado de no perder esto. Amén. Hermano, hasta ahí todo espectacular, ¿no es cierto? Y está bien, porque es así. Era algo que el apóstol Pablo estaba reconociendo, guiado por el Espíritu Santo. Pero pasan unos 35 años, hermanos. Ya el apóstol Pablo ya no estaba, ya había partido a la presencia del Señor. Pero Dios levanta a otro apóstol y le habla, entre otras iglesias, acerca de la iglesia de Éfeso. ¿Está bien? Unos 35 años después. Tenemos presente cómo empezó todo, ¿no? El apóstol Pablo agradeciendo, reconociendo estas dos virtudes que hablan de la vida de la comunidad, de la iglesia de Éfeso. Ora para que no pierdan ellos y se les expresa, miren por lo que estoy orando, y después le da el consejo, manténganse de esta manera como Cristo como es digno en Él. ¿Qué pasó 35 años después? Unos 35 años después. El apóstol Juan está en la isla de Patmos por causa del Evangelio, está aislado ahí, no está muy lejos de Éfeso, pero está aislado y él escucha una voz como un estruendo de muchas aguas y recibe una revelación de parte de Cristo y le empieza a decir, anotá, escribí lo que te voy a dar un mensaje para 7 iglesias. ¿Y cuál era la primera iglesia? Éfeso. Probablemente las otras habían nacido a partir de gente de Éfeso, ¿sí? Pero vamos a Apocalipsis, capítulo 2. En el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es decir, que anda entre medio de los candeleros, las 7 iglesias, una forma, en Apocalipsis hay muchas figuras, ¿sí? Pero está hablando Cristo. Porque Cristo dice, yo conozco a cada una de mis iglesias. Yo camino por entre medio. Yo las conozco y les voy a decirle esto a la iglesia de Éfeso. Versículo 2. ¿Qué le dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, hermano, empieza, incluimos este versículo 6 porque a pesar de que está más abajo, pero habla de cómo reconoce el Señor, Jesús, el dueño de la iglesia, todas estas virtudes que la iglesia de Éfeso tenía. Una iglesia activa, vemos ahí, conozco tus obras, no era una iglesia que estaba paralizada. 35 años aproximadamente después, la iglesia seguía funcionando. Tu arduo trabajo, es decir, que trabajaban hasta cansarse. La paciencia, porque seguramente eran perseguidos. No soportaban a los malos. Aquellos que tenían otras intenciones. Los falsos maestros que habían en esa época, ¿sí? Una cosa es un maestro medio confundido porque no sabe mucho, y bueno, como Apolo, y que lo agarran Priscila y Aquila y lo ponen en órbita, ¿no? Tenés que aprender esto, tenés que saber esto, y bueno, después fue diferente. Pero otra cosa es aquellos que estaban interesados en sí mismos y que en lugar de llevar a las personas a Cristo, las llevaban hacia sí mismos, estaban interesados en su propio bienestar. Dice acá, no soportaba a los malos, los disciplinarían, no sé. Has probado los que dicen ser apóstoles, es decir, tenían bien clara la doctrina, y aquellos que venían y se decían ser enviados, a ver qué creen en esto, qué creen en aquello, y en función de esto se daban cuenta que no lo eran y los
los habían hallado mentirosos. ¿Qué más había hecho la iglesia? Había sufrido, por supuesto, persecuciones, maltrato, injusticia, y habían tenido paciencia, es decir, habían seguido esperando la fidelidad del Señor en todo. Y otra vez le dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre, porque lo hacían en el nombre de Él, y no has desmayado. Y tampoco estaba, en el versículo 6, aborrecía la obra de los nicolaitas. Los nicolaitas eran unos que querían mezclar las cosas, ¿sí? Que eran muy libertinos y que, bueno, está bien, creamos en Cristo, pero también metamos otros dioses, otras prácticas. Bueno, tenían lo que toda la iglesia quisiéramos tener, ¿sí? Parece que está todo en orden. Y Jesús resalta eso, no le parece que esté mal. Pero el versículo 4 detecta algo que el apóstol Pablo reconoció que tenía, oró para que no lo perdieran, los aconsejó para que lo mantuvieran, y que unos 35 años después ya no estaba. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejar significa descuidar, abandonar. Y el primer amor significa, habla de prioridad, pero también habla de calidad de amor, ¿sí? Porque estos creyentes, como la mayoría de nosotros, cuando recibimos a Cristo, cuando nos arrepentimos, cuando Él nos hizo una nueva criatura, se generó en nosotros una necesidad tan grande de agradarle, de servirle, de retribuir tanto amor con un amor que vaya creciendo para Él. ¿Sí o no? Queríamos estar todo el día con el Señor, hacer lo que pudiéramos para el Señor, aunque no sabíamos mucho, ¿no? Pero nuestro interés, nuestra prioridad era Él. Bueno, esto es lo que había mermado en el corazón de los hermanos de Éfeso. Seguían, no es que estaban inactivos, seguían con obras, seguían con trabajo, seguían en disciplina, seguían con buena doctrina, seguían sufriendo, seguían trabajando arduamente, seguían confrontando el error, pero no lo estaban haciendo con el primer amor. No lo estaban haciendo por amor a Cristo por sobre todas las cosas. Habían perdido el fervor, ¿sí? Y esto es interesante porque este mensaje para la iglesia de Éfeso y cada mensaje de cada iglesia es para la iglesia hoy, ¿sí? Sigue teniendo la misma aplicación. Y entendemos por esto que podemos seguir haciendo cosas para el Señor, pero con una relación con Cristo que se enfríe. ¿Sí? Seguir haciendo cosas para Él, que Él lo reconoce. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero no de Él. Había perdido el fervor. O sea, lo que Pablo encontró y me han hablado de vuestra fe y de vuestro amor, ya no estaba. ¿Por qué? Porque se había enfriado ese amor hacia Cristo. La actividad había permanecido, pero la intimidad se había deteriorado. Entonces, hermano, esto nos dice que la actividad cristiana no es necesariamente una evidencia de que tenemos intimidad con Cristo. Podemos
podemos hacer muchas cosas para el Señor, pero no quiere decir que seamos fieles al Señor, que estemos siendo obedientes, porque cuando habla de la fe, habla de obediencia, ¿sí? Habla de gente que escucha enseñanza y que la aplica con la ayuda del Espíritu Santo, no de su propia fuerza. Pero cuando esa obediencia, ese placer en servir a Cristo, en hacer lo que Él quiere que hagamos, en movernos en obediencia, hermanos, empieza a mermar, es un síntoma de que nuestro amor hacia Él empieza a mermar. La obediencia de un creyente nace del amor a Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:15? Debe tiempo por sí. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. Es lo mismo que le dice un padre a un hijo: yo te quiero muchísimo, papá. Sí, bueno, pero no me haces caso en nada. Te pido que estudies, no estudias. Te pido que me ayudes en esto, no me ayudas. Te pido que no hables así, que no respondas así, y lo sigues haciendo. Es un dolor para el corazón de un padre. Pero bueno, en lo espiritual también puede suceder. Cuando se nos dificulta, hermano, obedecer lo que el Señor nos habla, no se trata de que esté de acuerdo, que yo tengo otro punto de vista de lo que dicen ahí o lo que me enseñan, sino que se trata de si amo o no amo al Señor. Entonces, a veces puede pasar que la palabra esté solamente en el plano intelectual en nuestras vidas. Sabemos lo que dice la palabra, podemos responder, pero no ha estado transformando el corazón. Porque esa fidelidad, esa fe en Cristo que el apóstol Pablo había reconocido unos años antes en la iglesia de Éfeso, ya no estaba, porque seguían haciendo cosas, pero no estaban obedeciendo como lo tenían que hacer. Pero ¿y cómo si trabajaban, si tenían paciencia, si no soportaban a los malos, si probaban hasta los apóstoles? Y sí, porque no habían perdido la intimidad con Cristo, habían perdido la pasión por quién hacían lo que hacían, por qué hacían lo que hacían. Entonces Jesús le da un consejo, versículo 5 de Apocalipsis 2. Le dice, son tres tips, por así decirlo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. 2. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y tercero, haz las primeras obras. Entonces, recuerda, por tanto, dónde has caído. Segundo, arrepiéntete y tercero, haz las primeras obras. ¿Por qué recuerda? Tenés que mirar qué es lo que te frenó, qué es lo que te detuvo. ¿Por qué dejaste de hacer lo que yo quiero que hagas? ¿Por qué no estás haciendo lo que podés hacer? ¿Por qué? Porque te enojaste conmigo, te enojaste con alguien, por lo que fuere. Tenés que ver de dónde viene ese. Y después que reconozcas ahí, yo me vine abajo cuando dejé orar, yo dejé mi comunión con el Señor cuando dejé de hacer esto, empecé a escuchar esto, empecé a mirar aquello. Porque cuando el fuego de la pasión de nuestro amor por Cristo merma, es porque está ardiendo otro fuego, ¿sí? Porque hay otra prioridad. Puede ser tantas cosas, ¿sí?
Entonces, recordá primero, ¿qué pasó con esa pasión que tenía? ¿Qué pasó con esa comunión? ¿Qué pasó con esa búsqueda? ¿Qué pasó con esa intensidad con la que me buscaba? Bueno, y después que te des cuenta de dónde viene, arrepentiste, cambiá de actitud, cambiar la dirección. Para arrepentirse es cambiar de manera de pensar, cambiar de dirección. Amén. Es reconocer que el problema está en mí. Porque, hermanos, yo calculo que siempre ha sido así, porque desde Adán en adelante siempre encontramos en la causa en otro, y en mi señora, y en mi esposo, el trabajo, es la iglesia, es los líderes, es esto y aquello. Y acá, no. Arrepiéntete, el problema está en tu corazón. Volver a esa, y cuando dice haz las primeras obras, ¿cómo le va a decir que haga las primeras obras si están reconociendo que el trabajo es arduo, que están agotados? Y porque el Señor mira no solamente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué le cantamos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué estudiamos la palabra? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿O por qué no hacemos lo que deberíamos hacer? Todo responde, hermano, a nuestro amor por Él o no. No pasa por otro lado. Porque cuando Jesús lo quisieron encontrar a ver qué dice desacomodadamente sobre la ley, le dice, bueno, miren, le voy a resumir la ley en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, y ese amor no puede venir de otro lugar que no sea de Él, y de la comunión, de la intimidad que tengamos con Él. Entonces está diciendo, volvé a buscarme a mí, volvé a obedecerme, volvé a escucharme, volvé a tener intimidad conmigo, a tener comunión conmigo. Porque yo soy lo más importante, no tu vida y lo que te pasa a vos. Es fuerte. Pero cuando Él tiene el primer lugar en nuestro corazón, hermano, nuestra forma de conducirnos en nuestra vida personal y en nuestra vida relacional es totalmente diferente. Amén. Entonces, un corazón enamorado de Cristo, que ama, amante del Señor. Y después le da en la parte B del versículo 5, le dice, porque si no, voy a venir pronto a ti y te quitaré tu candelero de tu lugar, de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Bueno, hay disciplina, ¿sí? Dios ama al que disciplina, al que ama disciplina, ¿sí? Entonces, y a veces las disciplinas del Señor son medias complicadas. Te quite el candelero es que voy a dejar de obrar el poder del Espíritu Santo. Porque tal vez estaban haciendo todo esto y el Espíritu Santo, por la gracia del Señor, seguía acompañándolo. Lo voy a frenar. Van a quedar haciendo las cosas en su fuerza. Si no se arrepiente. Entonces, ese Jesús que le pasó revista a las 7 iglesias, es el que nos pasa revista a nosotros, hermano. Y que esté interesado en nuestra comunión con Él. Que esté interesado, hermano, en que nosotros podamos mantenernos fieles a Él. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, el que tiene oído para oír, indudablemente es Cristo. Cuando hablaba en los evangelios, hablaba el que tiene oído para oír. Está hablando no del oído físico, del oído del corazón. ¿Sí? Del oído, cuando el que oye, en el concepto hebreo, una persona que escucha, pero que no obedece, es el que
Tiene oído, pero no oye, ¿sí? Tiene oído que escucha sonido, pero no le llega el mensaje al corazón. Entonces, el Señor le dice, bueno, tenés que ser obediente. Lo que el Espíritu le dice a las iglesias, entonces ahí nos involucra a todas las iglesias, Éfeso, Sardis, la de Esmirna, Pérgamo, la IEP de San Luis y todas las iglesias, ¿sí? Él sigue escudriñando y sigue mirando los corazones. Entonces, por eso, hermanos, que el Espíritu nos habla en este tiempo, ¿sí? Y nos trae esta palabra, porque el Señor está interesado, hermano, en cumplir propósito a través de nuestra vida, pero no lo puede hacer si no le amamos a Él, si lo que hacemos no lo hacemos con amor. O si lo que dejamos de hacer es porque esto, por aquello, porque no estoy de acuerdo, porque no me interesa, ¿no? Y es porque si amo a Cristo, hermano, voy a hacer lo que tenga que hacer. Lo voy a hacer siempre. Entonces, le debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a tener un arrepentimiento genuino, ¿sí? Y meditar en la cruz. Yo creo que el Señor Jesús dejó instituida la cena del Señor para que de tanto en tanto miremos la cruz. Miremos la cruz. Porque ahí lo vemos a Jesús, hermano, totalmente desfigurado, sangrando, clavado en una cruz. Eso es amor, hermano. Ágape. Y el mirar a la cruz y por la fe, ¿no? Y verlo a Cristo, porque está relatado qué es lo que pasó ahí. Con la corona de espina, con los clavos, con los látigos, los latigazos. Es razón suficiente, hermano, para amar a nuestro amado Salvador Jesucristo. Aunque Él no nos respondiera más nada, por eso que Él hizo y que nos permitió, como dice ahí, le daré a comer el árbol de la vida, el que estuvo en el Edén. En el principio estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En lugar de elegir el árbol de la vida, que para la vida eterna, no. Eligieron independencia. Queremos ser nuestros propios dioses. Entonces, hermanos, la solución no es dejar de hacer lo que estaban haciendo. Le dicen, no, sigan haciendo todo esto, pero háganlo de la forma correcta, por amor a mí. Amén. Entonces, podemos perder el primer amor y seguir haciendo cosas para el Señor. Eso es lo que nos dice Apocalipsis. Y uno de los síntomas cuando perdemos el primer amor es cómo nos relacionamos los unos con los otros, cómo nos comunicamos, cómo nos hablamos. Entonces, hermanos, debemos hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿busco a Dios porque lo amo o solamente porque tengo responsabilidades? Y no, me toca, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, porque todos me han puesto una lista, tengo que... O por obligación. Dios no se merece eso, hermano. ¿Me duele el pecado porque ofende a Dios o porque afecta a mi imagen? ¿Amo a mis hermanos o solamente tolero a quienes piensan como yo? ¿Me alegra ver crecer a otros ministerios o compito con ellos? No. Pero ahí tengo que estar yo. Si no pasa nada. Y acá vemos que acá la actividad no lo tiene sin cuidado el Señor. Lo que el Señor mira del corazón. Entonces, si uno lee la primera parte, la que Jesús dice, el diagnóstico de la iglesia es una iglesia extraordinaria. Yo quiero ir a esa iglesia.
pero más abajo dice, yo no estoy en esa iglesia. Defiendo la verdad con el Espíritu de Cristo, la verdad con amor, decía el apóstol Pablo por ahí en la carta de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Mi servicio nace de gratitud o de obligación. Otra vez. Era pastor, cada 2 por 3. Quiero que sepan, hermano, que ella manda los mensajes, porque si yo me pongo a mandar los mensajes no hago lo que tengo que hacer. ¿Sigo disfrutando de estar en la presencia de Dios cuando nadie me está mirando? ¿O es solamente acá? Cuando alguien me ve. Entonces, hermano, todas esas cosas nos hacen, tienen que hacernos reflexionar cómo está mi amor por Cristo, cómo está mi amor por Él. Porque Él dice por ahí, cuando hablaba de los tiempos finales, bueno, y muchos van a venir y me van a decir que en tu nombre hicimos esto, y yo no los conozco, porque hicieron cosas, pero se olvidaron de aquel por quien hacían esas cosas. Se olvidaron de hacerlo por la motivación correcta, no porque a mí me encanta, a mí me gusta, porque esto es lo que yo quiero hacer, no, sino porque quiero honrarlo a Él, porque lo amo a Él y estoy dispuesto a hacer esto y lo que tenga que hacer, y hasta cansarme como esta iglesia, al lado de trabajo, con paciencia y demás, que no era que Jesús estaba quejándose de eso, pero sí, vuelve a tu primer amor. Amén. Vuelve a tu primer amor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué obedecemos al Señor? Y porque si no, no me va a responder, si no, no lo obedezco, no me salen bien las cosas, desapruebo los exámenes, me va mal. No, eso es muy egocéntrico, centrado en uno. No lo amo a Él por lo que Él hizo por mí. Porque Él derramó su sangre, Él entregó todo por mí, Él merece lo mejor de mi vida. Entonces, hermano, que Dios nos permita en este tiempo, con la dirección de su Espíritu Santo, revisar eso en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro amor por Cristo? Yo lo amo un montón porque... Y podemos tener los argumentos, pero el que camina entre medio de los candeleros es Él. El que conoce el corazón es Él. Entonces, que Dios nos permita, hermanos, que Él se sienta complacido. Cuando Jesús fue bautizado, dice que se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Todavía no empezaba el ministerio, habían pasado 30 años, prácticamente que no se sabe mucho de Él, pero en todo ese periodo Él había agradado al Padre, había andado por amor al Padre. Entonces, hermano, que no perdamos de vista esto, ¿sí? Porque para el Señor todo lo que hacemos para Él le agrada, es importante, y Él lo reconoce. Gracias por tu esfuerzo, por las cosas que se ven, por las que no se ven, yo las tengo presentes, pero quiero que siempre lo haga de la forma correcta. No es solamente hacer, es por qué lo hago, para quién lo hago, y eso determinará la excelencia con la que lo voy a hacer. Sea que toque un instrumento, que dé un mensaje, que predique el Evangelio, que limpie un baño, lo que sea, pero siempre por amor a Él. Amén. Y entonces, que esta oración del apóstol Pablo también puede ser nuestra oración. Señor, ayúdanos como iglesia a mantenernos fieles en la fe, lo cual nos va a permitir llevar fruto. Empieza con el amor, que es lo que más se nota, lo que se expresa, pero a partir del amor cada fruto, porque después hablaba de la plenitud de Dios. Ustedes tienen que conocer, porque en la medida que conozcan más del amor de Cristo, más lo van a amar y más van a crecer, más van a madurar. Pero eso habla de que tengo que buscarlo.
que tengo que tener una intimidad con Él, de que no debo perder mi pasión por Él, de que no importa que pase el tiempo, que me equivoque, que me decepcione con situaciones y demás, no importa. Él derramó hasta su última gota de sangre por mí y Él se merece que yo le dé lo mejor de mi vida. Amén. Así que, iglesia, que esta palabra no es un reto de Dios, no, sino es recordarlo, porque así hizo Pablo. Reconozco que esto está en ustedes, oro para que no lo pierdan y le doy un consejo: compórtese como es digno del llamado que han recibido. Amén. Así que lo mismo el Señor nos aconseja en esta noche. ¿Por qué? Porque a través de nuestra vida Dios quiere hacer cosas grandes para la gloria y la honra de Dios. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque cuando tu Espíritu Santo, Señor, nos va guiando, Señor, a través de la palabra, encontramos, Señor, el consejo, la guía hacia toda verdad, Señor. Porque en la medida que pasa el tiempo, Señor, nuestros corazones, Señor, tienden a tener sus propias verdades. Tendemos a tener nuestras propias verdades. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad bíblica, escritural. Señor, y por eso te damos gracias, Señor. Porque tu palabra es la que nos habla, tu palabra es la que nos guía, Señor. Y en esta tarde nos estás justamente recordando que tú eres quien conoces a cada uno de los que forman parte de tu iglesia, Señor, de tu cuerpo. Tú eres la cabeza. Tú conoces perfectamente cada uno de los miembros, Señor, de esta congregación, de cada congregación, Señor. Tú conoces nuestros corazones y tienes, Señor, un amor tan grande, una generosidad tan grande que siempre reconoce lo mucho o lo poco que podamos, Señor, hacer para ti. Lo reconoces, porque no empiezas esta carta. El apóstol Pablo le empieza de la misma manera, reconociendo lo que había en esta iglesia amada. Y tú también lo haces en el libro de Apocalipsis, cuando le estabas revelando aquellas verdades al apóstol Juan, y él tenía que escribir. Y tú te alegras, tú te gozas, tú lo ves bien a lo que podamos hacer, Señor, para ti. Pero nos recuerdas que no es de cualquier manera como debemos hacer lo que hacemos. Que la prioridad de nuestros corazones tiene que ser tú, Señor. Que no debemos permitir que otros fuegos se levanten por esa pasión, ese fuego que debe arder en nuestros corazones hacia ti. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Señor, y aunque parezca muy extremo, muy loco, pero eso es lo que debería, Señor, prevalecer en nuestro corazón. Y no significa que vamos a estar todo el día o en un templo, o todo el día leyendo la Biblia, o todo el día cantando canciones, no es eso. Es comunión, es intimidad, es obediencia. Mantenernos en fidelidad en la fe, Señor, como esta iglesia requiere obediencia, oír y aplicar. Señor, y cuando pasa el tiempo y que tenemos diferentes experiencias en nuestra vida como creyentes, Señor,
en nuestra vida personal, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida de la salud, en lo concerniente, Señor, a nuestros afectos y tantas cosas, Señor, que a veces empezamos a decaer en esa pasión. Entramos en una rutina y empezamos a funcionar sobre el tiempo, Señor, y bueno, tengo que hacer esto porque me toca a mí, porque tengo que hacerlo yo, y no somos excelentes, Señor, no porque preparemos mal lo que tenemos que hacer o en lo que tenemos que servir, sino porque no te buscamos a ti, Señor. Y la única posibilidad que tenemos de crecer, de agradar al Padre es conociéndote más a ti. Lo decía el apóstol: oro para que ustedes, que Cristo habite en sus corazones, que puedan ser obedientes, que puedan permitirle que haya una comunión permanente, para que de esa manera, arraigados en ese amor, puedan conocer algo que humanamente es imposible: la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Porque cuando comprobamos esto, cuando entendemos esto, cuando nos asimos de esto, nos tomamos de esto, nos apropiamos de esto, nuestra vida empieza a marcar una diferencia tan grande, Señor. Empezamos a brillar de una manera diferente, pero no brillamos con una luz personal, brillamos con la luz de Cristo, porque tenemos una intimidad con Él. Y entonces eso nos lleva a madurar, a crecer. Entonces el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la templanza, todo eso va a ir creciendo en nuestros corazones, vamos a ir madurando. Eso habla de una vida que te ama, de una vida que se mueve por amor, de una vida que sirve por amor, de una vida que testifica por amor, de una vida que calla por amor, de una vida que cede derechos por amor, de una vida que está dispuesta a buscar lo mejor, a mantener la unidad a cualquier costo, aunque tenga que humillarse por amor a ti, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos, Señor, si hemos perdido esa pasión, arrepentirnos, Señor, recordar qué pasó, qué pasó, y ahí el Espíritu Santo nos va a ayudar, Señor, como siempre lo hace. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que me llevó? ¿Alguien me dijo algo? ¿Qué pasó, Señor? Porque cuando Adán estaba escondido y tú le dijiste: ¿dónde estás, Adán? No, me escondí porque me vi desnudo. ¿Quién te enseñó eso? ¿Y cuántas veces, Señor, hay palabras, expresiones, malos consejos, Señor, que apagan la pasión? No por una iglesia, no por una congregación, sino por ti, Señor. Por eso, Señor, en esta hora queremos recordar. Ayúdanos, Señor, a entender por qué. Si ha mermado nuestra pasión por Cristo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y después de entenderlo, arrepentirme y cambiar. Señor, yo no quiero seguir así. Quiero cambiar, Señor. No es solamente: sí, yo sé que no soy el mismo de antes. No. Voy a volver y quiero ser mejor, porque quiero aprender a comprender. Quiero mirar un poco más la cruz, para tener ese solo motivo suficiente para crecer en mi amor por Cristo. Y eso me lleva a tener una comunión con Él, a estar allí en su presencia, a comunicarme con Él, a tener esa línea de conexión directa, permanente. Señor, queremos agradarte, Señor. No queremos, Señor, llenarnos de actividades, Señor, para sentirnos bien nosotros. Me gustaría que hicieran esto, me gustaría que para nosotros, Señor, cuando te tenemos que agradar a ti, Señor, en lo poco, en lo mucho que hagamos, agradarte a ti, Señor. Sea en una reunión, sea en la alabanza, sea en una oración, sea escudriñando la palabra, sea trabajando, sea limpiando, sea adorando, sea en el ámbito que sea, Señor, hacerlo por amor a ti, Señor, porque eso cambia todas las cosas.
Porque cuando hay una pasión de esta manera, Señor, no lo hacemos, Señor, sin reproches, sin sentirnos mal, sin compararnos, sin enojarnos, Señor, sino sabiendo que tú miras y ves lo que hacemos y por qué lo hacemos, Señor. Señor, ayúdanos a no hacer las cosas por obligación. Ayúdanos a no hacer las cosas, Señor, para que no nos señalen, para que no nos reten, para que no nos llamen la atención, ni hacer las cosas por conveniencia, Señor, para recibir algo de parte tuya, sino hacerlo por amor, sin esperar nada a cambio, como tú lo hiciste ahí en la cruz, Señor. Queremos arder, Señor, en ese amor por Cristo, Señor, que redundará en un amor hacia los demás también. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No sé cuál será el reporte que tú tengas de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor, pero seguramente tu Espíritu Santo nos va a guiar para que podamos corregir, si hay que corregir, arrepentirnos, si hay que arrepentirnos, volver a nuestro primer amor, Señor. No perder esa pasión, no perder, Señor, esa capacidad, Señor, de agradarte, Señor, en todo lo que hacemos, conforme a tu corazón. Señor, gracias. Qué privilegio que tenemos, Señor, de haber sido llamados por ti. Qué privilegio, Señor. Queremos caminar en una forma digna, de acuerdo a esa vocación que tú nos has dado, Señor. Hijos e hijos tuyos, siervos, siervas tuyas, Señor. Queremos agradarte y queremos alegrar tu corazón, Señor.